Padre, en esta preciosa hora, Dios mío, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar en tu casa, de poder abrir nuestro corazón para expresarte, Dios mío, lo que en él hay con respecto, Dios mío, a la gratitud, Dios mío, por lo que ya tú hiciste por nosotros. Gracias, Dios mío, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por admitirnos en la familia de Dios. Y ahora, Dios mío, que te hemos alabado, gracias por también permitirnos, Dios mío, adorarte a través de lo que hemos puesto como ofrenda para ti en esta noche. Y ahora, Dios mío, para complementar, pedimos tu ayuda y tu bendición. Que el Espíritu Santo, Señor amado, sea el que nos ayude en esta noche para expresar el pensamiento de tu palabra. Te lo pedimos todo con acción de gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús, confiando, Señor, en que tú disipes todo aquello que puede estorbar, Dios mío, aleluya, lo que tú tienes como tesoro de tu palabra para cada uno de nosotros. Por Cristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. El título del pensamiento para esta noche es La vida cristiana y sus demandas. La vida cristiana y sus demandas. ¿Qué es lo que Dios demanda, pues, de nosotros? Dedicación. Esa palabra dedicación, hermanos, se emplea como consagración también. Y también nos pide determinación. O sea, hablaba yo de los tiempos que vivimos. Pero Dios dice que tenemos que ser determinados para seguirlo, para buscar y no rendirnos. Entonces, teniendo, hermanos, las rogativas, las demandas de Dios para nuestra vida, yo creo que ninguno de nosotros, como cristianos, tenemos que darnos cuenta que la forma importante para nosotros, para agradar a Dios, es entregar el señorío de nuestras vidas al señorío de Cristo. Es la forma que Dios pide. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, Dios dice en su palabra, capítulo 9 de Lucas, versículo, creo que es el versículo 23, donde dice, y decía a las gentes, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Cuál es la petición que Dios hace ahí? La demanda de Dios. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es eso? Rendir a Dios todo lo que yo soy, todo lo que cualquier cristiano es. Niéguese a sí mismo. La egolatría tiene que ser entregada a Dios. Dios va a manejar nuestras vidas. ¿Y qué más dice? Y tome su cruz cada día. Determinación. Seguir sabiendo que tenemos un Dios que está determinando nuestras vidas a manera de como nosotros recibimos de Él lo que Él puede hacer en nosotros. ¿Y qué dice? Y sígame. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo Dios aquí? Una entrega completa. Pero lo deja a nuestro albedrío, porque dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Es importante para nosotros esa dedicación o consagración, mejor dicho, de nuestras vidas a Dios. Porque de eso dependen los logros de una vida disciplinada, sabiendo en quién estamos confiando, a quién le hemos entregado lo que realmente nosotros somos. Fíjese que en la Biblia, en el primer libro de Samuel, vemos a Ana, una mujer que era estéril. Pero vemos a esa mujer haciendo una oración de entrega, de consagración,
Y Dios, hermanos, que conocía el corazón y conoce el corazón de cada uno de nosotros, cuando oramos, Él sabe lo que hay en nosotros. Dice que ella dedicó, y Dios, siendo ella estéril, pidió un hijo, el profeta Samuel. Pero ella dice que desde que lo pidió, lo dedicó a Dios. ¿Qué pasó entonces con esa entrega de esa mujer a Samuel, su hijo? Solo lo destetó y se lo llevó al templo, y Samuel sirvió en el templo desde que era pequeño. Pero vemos entonces cuál fue el resultado de esto. Dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 19, de 1 Samuel, dice: y Samuel creció, y Dios estaba con él. Y ninguna de las palabras de Samuel, Dios la dejaba caer en tierra. Ese es el Dios que responde cuando estamos decididos a buscar de Él, a servirle a Él. ¿Y qué pasó con Ana? También, hermanos, de esa dedicación de su hijo. Aquella mujer estéril, dice en el capítulo 2, dice que la visitó Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Madre de 3 hijos y 2 hijas. La que era estéril. Hermanos, esos son los resultados de una vida cuando uno decide y entiende lo que Dios significa y lo que Dios puede hacer cuando entregamos nosotros lo que nosotros somos para Él. Dice también el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Ninguno que poniendo su mano sobre el arado y vuelve a ver atrás es digno del reino de los cielos. Yo creo que los que estamos aquí porque pusimos la mano en el arado y continuamos, no importa lo que está pasando, sabemos que Dios ha respondido por nosotros. Y esa es la verdad que debemos nosotros predicar siempre a ese Dios que siempre estará allí cuando la búsqueda nuestra sea siempre agradarlo con nuestra manera de vivir. Es decir, la dedicación implica consagración. Usted puede consagrar su trabajo, su familia, todo lo que usted tiene, pero consagrarse a Él, tan importante, dedicar tiempo para leer su palabra, para orar, una vida de intercesión, para ayunar cuando es necesario. Y todos esos son hábitos espirituales que nos van a ayudar a nosotros para preservarnos en el camino del Señor. Ahora vamos a leer entonces en 2 de Timoteo capítulo 1, en los versículos del 3 al 11. Y leemos entonces la palabra del Señor. Y dice su palabra, hablando el apóstol Pablo en esta carta, dirigida a Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Limpia conciencia. Estos son, hermanos, como yo he dicho siempre, dichos paulinos, hermanos. Un hombre que conoció a Dios y entregó su vida a Dios. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Por tanto es importante, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahora, ¿quién está expresando en esta carta todas estas cosas? Pablo, hermano, cuando escribe esta carta, ya Pablo ya es un hombre anciano, pero está preso en Roma, esperando, según en esta misma carta, ¿verdad?, que dice que ya estaba para ser entregado. Pero había un sucesor, había un hijo espiritual. Y ese hijo espiritual contrarrestaba con lo que era el carácter de Pablo. Hermanos, Dios nos usa a nosotros. No importa quién usted sea, porque el poder no está en nosotros, está en el poder de quien nos llama a nosotros. Y Timoteo probablemente era dice la Biblia, o cuando analizamos la biografía, según la teología, se supone que Timoteo era un muchacho tímido, un joven tímido. Yo creo que nosotros todos tenemos falencias, todos tenemos conceptos a veces de nosotros, que no son otra cosa, hermano, que lo que el enemigo quiera poner en nosotros. Pero qué bueno que Dios ahí es donde realmente se exalta, en nuestras flaquezas, en nuestros temores, en nuestras debilidades. Y pues esa es la razón importante por la que también Pablo, que es un hombre que sabía lo que estaba haciendo, porque Pablo, hermanos, se entregó su vida por completo a Dios, lidió con todo lo que tenía que lidiar y no fue fácil para él. Pero por eso encara todo esto de una manera como quien dice, si esto es lo que ha pasado conmigo, Dios tiene poder para hacerlo contigo. Un joven, pero que también Pablo, él conocía la vida de Pablo, porque dice que era hijo espiritual de Pablo. Quiere decir que nosotros todos tenemos algo en nosotros, flaquezas, debilidades, y está el Señor ahí conociendo eso en nosotros. Y Dios es poderoso para ayudarnos, de forma tal que esta noche podemos decir al Señor gracias, porque tú has sido siempre, como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, cuando uno ve todo esto, dice la palabra, ¿verdad?, que habían bendiciones para Timoteo. ¿Cuál es la bendición primaria en cuanto a lo que hemos leído en este pasaje? Pablo dice, doy gracias a Dios. Pablo exalta siempre a ese Dios que él conoce. Yo creo que nosotros debemos buscar a Dios para conocerlo cada día mejor. Y saber que nuestra dependencia está siempre segura en sus manos. Yo creo que ninguno de nosotros podría hablar de perfección, pero sí podemos hablar de una madurez. Y esa madurez se encuentra cada vez en el conocimiento de Cristo, a través de su palabra, a través de hermanos incluso, espirituales.
Y entonces aquí estamos viendo las oraciones de un siervo de Dios, como Pablo, orando, dice la palabra de Dios, como dije, expresiones paulinas, diciéndole a Timoteo que él ora de noche y de día por él. Que él, dice, lo hace con limpia conciencia. Y por eso digo que son expresiones paulinas, hermanos. Porque en este pasaje Pablo está diciendo, y pongo a Dios por testigo que eso es verdad. Yo creo que tenemos que entender esto. Y cada uno de nosotros pues tiene la palabra de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para poder experimentar todo este tipo de situaciones también y poder encararlas y decir que también nosotros podemos poner el testimonio y decirle a Dios, gracias, tú lo haces por mí, con limpia conciencia. Qué bueno es tener, hermanos, gente tras nosotros. En el Antiguo Testamento, una vez cuando estábamos ahí en el anexo, el pastor nos hablaba de cómo los reyes, ¿verdad?, y las gentes importantes tenían un escudero tras de ellos. Ese escudero, la función de él consistía en defender la vida de la persona que lo tomó para eso. Si esa, hermanos, era una forma para defender una vida, ¿cuánto más nosotros necesitamos escuderos espirituales tras nosotros? Para que ellos intercedan por nosotros. Intercesores espirituales que están preocupados por cada uno de nosotros. Por eso la Biblia nos encara y nos dice que oremos siempre los unos por los otros. Cuán importante para estos tiempos la intercesión. Nos cubre, nos ayuda. Esta noche yo puedo decir que yo estoy aquí por la intercesión, por la oración que yo sé que mis hermanos hacen por mí. Igualmente yo le digo al Señor, y cada vez que oro, cada persona que yo conozco que viene a la iglesia, hasta los nombres, hermanos, uno por uno, yo trato de interceder también. Como respuesta a lo que Dios nos dijo, los unos por los otros. Es importante para nosotros conocer también las situaciones, porque, hermanos, la vida de la iglesia nunca fue fácil. Siempre hubo persecución. Siempre hubo como ese menosprecio a la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos esa palabra y podemos transmitirla. Y la oración eficaz nos va a ayudar siempre. Entonces, Timoteo tiene un padre espiritual tras él. Y no es cualquier padre espiritual, es el apóstol Pablo. Un guerrero, un luchador, un hombre esforzado, celoso de la obra de Dios y consciente de aquello que dice él, yo sé en quién he creído. ¿Qué otra cosa vemos aquí, hermanos? Pablo está encadenado, fíjese cuando escribe esto. Y Pablo, a pesar de que dice en este mismo capítulo, en el versículo 15, dice, todos los de Asia me abandonaron. Y menciona nombres, ¿verdad? Sabemos que Demas se fue de él. Pero él no está quejándose por eso, hermanos. Porque él sabe que la voluntad de Dios ha sido siempre con él. Y él dice, Cristo estuvo conmigo cuando yo presenté mi defensa. Definitivamente, Pablo lo que hace es dar gracias a Dios cuando escribe esta carta. Y Pablo no estaba, hermanos, para agradar a nadie, para agradar a los hombres. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 10, dice Pablo, si yo tratara solamente de agradar a los hombres,
no sería siervo de Jesucristo. Nunca vamos a quedar bien con el ser humano. Pero qué bueno que no importa eso, porque tenemos siempre el respaldo divino. Cuando ponemos a Dios primero, antes que el ser humano. Tantas cosas que uno ve en el tiempo actual. Y la verdad, hermanos, que la religión, ¿verdad?, es como una forma de acallar el alma. Es como que no presenta en la religiosidad, hermanos. Como que no hay presencia de compromiso. Y la gente rehuye precisamente eso. Y por eso vemos a la gente con una religión, en vez de buscar al que dijo que quiere tener una relación con cada uno, Cristo. Ahora, si vemos a un hombre como Timoteo, un joven como Timoteo, y esta carta es pastoral, pues es para la iglesia, destaca que hay otra virtud importante en este joven. Y qué bueno, hermanos, que alguien vea en nosotros algo que es importante en nuestra vida cristiana. Y agrega Pablo aquí, dice, la fe no fingida, versículos 4 y 5 del pasaje. Es decir, una fe sin hipocresía, que equivale y debe ser mostrada por cada uno de nosotros como un estilo propio en nuestra vida. Y eso, hermanos, marcado por una vida de santidad, porque eso es lo que va a traer eso, una vida de santidad, de piedad y de humildad en el servicio a Cristo y en el servicio a nuestros hermanos, a los demás. Una fe no fingida. Ahora, ¿de dónde Pablo dice que vino esta fe? ¿De dónde fue producto de esta fe de la cual Pablo habla? Una fe no fingida. Sabemos, hermano, que la fe nuestra, en Romanos 8 dice que Dios dio a cada uno una medida de fe. Pero nosotros tenemos que procurar que la fe nuestra vaya creciendo cada vez. Y por eso son los testimonios que nosotros tenemos. Y Pablo agrega y dice, ¿de dónde venía o provenía la fe que Timoteo? Dice la Biblia, tu abuela Loida. Pablo conocía sin duda alguna la familia de Timoteo. Y tu madre Eunice. ¿Dónde entonces fue inculcada esa fe? Simplemente, hermanos, en el seno del hogar, en la familia. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, para que cuando él fuere viejo no se aparte de ellos. Fue sin hipocresía. Yo esta noche, siempre yo puedo testificar eso. Y yo puedo decir que esas oraciones que una abuela hacía, porque ahora que tengo uso de razón, en aquel tiempo mi niñez, pero esa abuela oraba, doblaba rodillas por nosotros. De tal manera que cuando yo nací, hermanos, mi padre me testificaba a mí que mi abuela cuando nací, porque ella fue la partera, imagínense en qué manos caí desde que nací, manos santas. Dice que le dijo a mi padre, Francisco, este niño nació y no le hace falta nada. Así que lo vamos a presentar a Dios ahí mismo. Mi abuela no esperó los 8 días, hermano. Mi padre dice que le dio gracias a Dios y me presentó delante de Dios a mí. Y todavía le agregó y le dijo, y no vaya a bautizarlo en ese bautismo del catolicismo. Así que yo no tuve padrinos, hermano.
padrinos los escoge la gente. Pero gracias a Dios, porque las oraciones de esa abuela, a pesar de mis desvíos, a pesar de la vida que cuando yo crezco tomo equivocadamente, yo andaba fuera de Dios y cometí errores, cometí lo que hacemos nosotros. Una vida desordenada, confiando en que yo podía hacer por mi propia cuenta las cosas, y no me acordé de Dios. Pero Dios, que sabe las cosas, tiene un tiempo para llamarnos, y el tiempo de Él es el cronos, para que nosotros actuemos en el cronos de Dios, en el kairos de Dios, y respondamos en ese momento, porque ese es el mejor tiempo para llegarnos a Dios. Por eso yo, que nací el 21 de febrero, hermanos, yo no celebro los cumpleaños del año en que nací. Yo celebro el doble cumpleaños, porque en un cumpleaños también recibí a Cristo en mi corazón. No fui fiel, no. No creo que nosotros, por haber dado nuestra vida a Cristo, no hayamos fallado. Pero llega un momento en cuanto que uno entiende las cosas y se da cuenta la importancia de buscar a Dios, el perdón siempre. Pongamos siempre a cuentas con Dios. Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Que si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Yo creo, hermanos, que como padres, como abuelos, como madres, debemos inculcar esa fe a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Porque cuando lo hagamos, hermano, el resultado va a ser encontrar a Timoteos para servir a Dios. Yo soy ese producto. Segunda cosa, Pablo le dice a Timoteo que hay dones en su vida. No descuides el don que hay en ti. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado talentos. ¿Qué hacemos con ellos? No descuides el don que hay en ti. Para eso nos dio el Señor eso. Para usarlos para la gloria de Dios. Para usarlos de manera que podamos nosotros ser eso que habla Juan en su capítulo 15. Porque Juan 15, hermanos, cuando habla de dar fruto y fruto, nos habla de un crecimiento espiritual. Dar fruto, más fruto, mucho fruto. Y eso es el deseo del corazón de Dios en los dones que Él nos da. Todos tenemos un testimonio. Sabemos la vida que vivimos y de dónde Dios nos sacó. No por lo que éramos, sino a pesar de lo que realmente éramos. El don de Dios. Te aconsejo, le dice Pablo, dicho de una manera sería, te recuerdo. Qué bueno que nos recuerden las cosas de Dios siempre. Fíjense que lo que estamos viendo esta noche son cosas que todos las sabemos. El problema es que tenemos que poner en práctica la vida, nuestra vida cristiana, y saber que hay demandas de Dios, porque Dios tiene respuestas para esas demandas. Porque Dios no nos va a pedir algo, hermanos, como demandas, algo que no poseemos. Él pide eso porque Él sabe que está en nosotros. Y en este caso Timoteo dice, no descuides el don de Dios que está en ti. El recuerdo, Pablo le está recordando estas cosas. ¿Pero para qué? Para que pienses seriamente en el ministerio que Dios te confió desde el principio. Y como consecuencia, puedes darte cuenta del alto grado y el gran privilegio que esto implica en el ejercicio mismo, hermano, de lo que Dios te ha encomendado.
¿Qué es lo que nos ha encomendado de Dios a nosotros? Todo. Él nos ha dado su palabra para que Él deposite la confianza en nosotros, dándonos su palabra. Es porque tenemos que saber administrar la palabra. Es porque sabemos que es un tesoro que es de incalculable valor. Y no importa que no la entendamos toda, pero lo que tenemos, Dios quiere que lo demos y hay un don de Dios para nosotros. Pero ya no depende de Dios. Dije demandas primero. Depende de lo que nosotros hagamos con esas cosas. Pablo dice, creo que en 2 Corintios 7, versículo 1, creo que ahí está, donde dice Pablo, y teniendo todas esas promesas con nosotros, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué más dice? Y ese versículo es importante para nosotros. Y nos dice que santificando la verdad en el amor de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Así finaliza ese verso. Y si uno lo agarra, va a encontrar que esa es la verdad que Dios pide de nosotros, pero corresponde a cada uno de nosotros hacerlo. Si eso tenía Timoteo, Pablo le dice, úsalo, aviva el fuego que hay en ti, el fuego del Espíritu. ¿Qué significa? Pues nunca descuidar el fuego que hubo en ese mismo principio cuando tuvimos ese encuentro con Cristo y le entregamos nuestra vida a Él. Yo recuerdo ese día. Yo recuerdo cuando le dije al Señor, te voy a entregar mi vida, Señor. Y una oración, hermano, que ni sé qué fue lo que le dije al Señor. Pero esa tarde, cuando ya pasó, porque fue a las 12:35 más o menos del mediodía, el día 21 de febrero de 1978. Yo llegué y como yo era el que manejaba todo un plantel de trabajadores, a todo el mundo lo quería evangelizar. A todo el mundo lo quería hacer partícipe de lo que yo tenía dentro de mi corazón. Dios quitó la carga de mí. Y ya le digo, no fui fiel, pero recuerdo bien ese encuentro con Dios. Transformó, cambió, borrón y cuenta nueva. Ese fuego, hermanos, tiene que permanecer en nosotros. Tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, poder de Dios, para manifestar. Y ese momento en que se originó todo esto, no hay que descuidarlo, hermanos. Y por eso es que es tan importante para nosotros este recordatorio en la palabra de Dios. Y es porque muchas veces, en la mayoría de nosotros, existe, hermano, la tendencia a descuidar el grado de intensidad que debe haber en nosotros en cultivar cada vez mejor nuestra vida espiritual. Esa fue la razón, hermanos, por la que el Apocalipsis le escribe a la iglesia de Éfeso. Dios lo alabe, esa iglesia. Pero tengo contra ti algo. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Dios siempre da la oportunidad de hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. No descuidar lo que Dios nos da, sino avivarlo, darle vida pues en nuestra vida, para que el fuego de Dios pueda iluminar a otros a través de ver en nosotros el carácter de Cristo. Avives el fuego. Y esa fue la amonestación que hubo para esa iglesia. Una iglesia que debiera haber sido, hermanos, la iglesia principal, por decirlo, en el Nuevo Testamento. Porque esa iglesia, hermanos, fue donde Pablo más trabajó, 2 años. Y ahí llegaron predicadores, ahí llegó Apolos, ahí lo mejor lo que había en ese tiempo.
fue parte de la iglesia de Éfeso. Pero es que descuidaron el don de Dios. Pero no importa, hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque Dios está ahí para ayudarnos, para mostrarnos algo, y el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo reparar cada cosa en nuestra vida. Entonces, dones de Timoteo, sí, Pablo resalta eso. Dios dice que también nosotros tenemos eso, pero hay que ponerlo en práctica. Avívalo, que haya fuego en ti, por el amor a Dios. Ahora, viendo esto, entonces como que hay en este capítulo como que pasa una transición en lo que el apóstol Pablo está mostrándonos. Y el versículo 7, que es uno de los versículos que yo cuando lo leo me quedo pensando, meditando y marcando. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Esas son las razones, hermano, por las que tenemos que estar determinados nosotros. Porque ya Pablo dijo, ya Dios hizo algo en ti, ya lo tienes tú, pero ahora determínate. Porque hay poder en Dios. Ya Dios te da eso a ti. Por eso es que vemos en el libro de los Hechos, donde comienza realmente la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo. Diciendo, y recibiréis, capítulo 1:8, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y entonces me vas a hacer testigos. ¿Dónde? Y sabemos ese versículo de memoria, porque lo conocemos, cuántas veces lo hemos visto. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder que también Pablo lo declara como una arma fuerte. Porque esa palabra, hermano, dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y ese poder que aparece ahí en esa parte, equivale a la palabra que en griego significa dynamos. Y de ahí esa palabra dynamos, tomamos la palabra para dinamita, poder para destruir, poder de Dios. ¿Por qué? Porque dice que en el Evangelio el poder de Dios se muestra por fe y para fe. Porque el justo vivirá por su fe. Poder de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol en este versículo. Nos ha dado poder. Empleémoslo, hermanos. El amor. Poder, amor. Hermano Rafael nos predicaba en Romanos 5 y ahí estábamos, ¿verdad? El versículo 15 que Dios dice que derramó su poder en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y en Romanos 12:9 dice que el amor sea sin fingimiento, o sea, sin hipocresía, dado a Dios, dado a nuestros hermanos. Experimentar ese amor, hermanos, es como que debe ser la práctica más bien nuestra. Porque Dios, hermanos, lo que está haciendo en nosotros es una metamorfosis espiritual. Y nos está dando todas estas cosas. Que no son otra cosa, hermanos, sino la tendencia, porque vamos por el camino seguro, confiados completamente. En que es la manera como debemos nosotros caminar en nuestra vida espiritual diariamente. Todos tenemos problemas, sí. Pero tenemos a un Cristo, a un Espíritu Santo, a un Dios que ha prometido que aunque sean muchas las aflicciones del justo, de todas ellas nos librará el Señor. Salmo 34:19. ¿Por qué razones? Pues por el Espíritu que nos ha sido dado, de amor, de poder y de dominio propio. Yo recuerdo una vez a mi hermano Rodolfo Sanders, zapatero, pero un hombre, hermano, de un carácter violento todo el tiempo. Él testificó siempre eso. Y cuando me enseñaba las fotos, yo lo miraba que andaba así como Pancho Villa, con una cruzado
Y decía, es que había el que me la hacía, me la paga. Y él no esperaba que fuera el que se la hizo, sino el familiar. Y decía, no sé, no entiendo cómo Dios pudo cambiar mi vida. De tal manera que un día, dice que se ofendió porque le dijeron una palabra descompuesta. Eres un débil ahora. Y respondió mal a esa. Y ese reconocí que no tenía el dominio propio. Me faltaba eso. Y es que es tremendo, hermano, porque Proverbios 19:11 dice la palabra: la cordura del hombre detiene su furia o su furor, dice la palabra. Y su más alta estima es hacer pasar por alto la ofensa. Quedarnos quietos, hermano. Proverbios 15:1, ¿qué dice? La blanda respuesta quita la ira. Eso es dominar, hermanos. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Consideremos nuestro carácter. Veamos si nos hace falta algo para en las situaciones difíciles, complicadas en nuestra vida, podamos tener de Dios el control nuestro, el dominio propio, para no ofender a Dios ni ofender a nuestros prójimos. Esa es la vida, la demanda de Dios para nosotros. Y está escrita en la palabra. Pues si está escrita en la palabra es porque es una verdad revelada que se tiene que cumplir para nosotros. Y Pablo concluye, ya teniendo todo esto, todas estas almas, a ser determinados. Por eso dicen los versículos 8, 9, 10 y 11 que leímos: por tanto no te avergüences de dar testimonio. Wow. El hermano Rafael nos predicaba sobre Mateo 10, 33. El que me negare delante de los hombres, yo también les negaré delante de mi Padre. No nos avergoncemos, hermanos. Si el Evangelio es poder de Dios, ¿por qué no tenemos que avergonzar? Si Él ha transformado, ha cambiado nuestras vidas. Somos hijos de luz, tenemos que andar en luz. Y Dios nos dice eso a nosotros. Una luz no se pone abajo, se pone así como están estas, para alumbrar el lugar donde estamos. Y nunca las tinieblas van a poder tener lugar cuando la luz está allí en nosotros. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Cristo por esto. Entonces nunca debemos avergonzarnos. Y ya dije en Romanos 1, 16, 17, ¿por qué? Porque es poder de Dios el Evangelio. Son las buenas noticias que hemos recibido de Dios, y esas buenas noticias son las que tenemos que transmitir a un mundo que necesita. Porque las noticias del mundo, hermanos, ninguna de ellas son buenas noticias. Dije, vivimos los últimos tiempos. Como cristianos debemos estar preparados nosotros para, conociendo el tiempo que vivimos cada día. En Efesios 1:4, ¿para qué nos llamó Dios? Dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios. Ese es el testimonio, entonces. ¿Quién lo hace? Pues las bendiciones celestiales, dice Pablo en Efesios cuando comienza, dice: doy gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué nos bendijo? Con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Padre, ¿por qué no las hemos tomado nosotros? Si las tenemos ahí para nosotros. Esa doctrina de Efesios, hermano, es la predestinación de Dios en su soberanía al habernos agarrado, a tenernos a nosotros aquí esta noche. Gloria a Él por eso. No merecíamos, pero su gracia nos alcanzó. Su misericordia. Tuvo misericordia en nuestras vidas. Avergonzarnos. ¿Por qué? Dice Pablo.
Porque Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Cuáles eran nuestras obras? Isaías 64:6, como trapos de inmundicia. Y es que habían buenas obras, pues. Pero qué bueno, hermano, es saber, como dice Efesios 2:10, ¿verdad? Porque fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales no preparó, hermano, ahora, sino desde antes, para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras, hermanos, glorifican a Cristo en nosotros. ¿Y qué más dice? Nos llamó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. O sea, la predestinación. Ya estaba usted y yo en la mente y en el corazón de Dios. Y gracias a Dios, porque estamos aquí esta noche. Pero que ahora ha sido manifestada, dice el versículo 10, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, en el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Creo que Hebreos 2 se habla de eso, ¿verdad? Hebreos 2, creo, 17 y 18 por ahí, cuando dice que Él participó de carne y sangre, como nosotros. Y por medio de eso, de esta participación, dice que Él venció a la muerte. ¿Y a quién? Y al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, dice, al diablo. A veces que, no sé por qué tenemos a veces temores, hermano, a la muerte. A veces hay hermanos que cuando uno les habla de eso, como que hay temor en ellos. Pero qué bueno que Pablo nos dice que el morir para nosotros es ganancia. Si él era para Él, es lo mismo para nosotros como hijos de Dios. Gracias a Dios por esto, hermano. Porque sí morimos, pero fuimos vivificados, fuimos resucitados para cosas buenas. Y vemos Hebreos 2, creo que es 14 y 15, más bien los versículos. Ahora bien, el versículo 11 dice aquí, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Había un misterio, hermanos, en esto, pero en la venida de Cristo fue revelado el misterio. Cristo apareció precisamente como estaba ya profetizado para hacer una obra que nadie más pudo hacer. Y ese es el misterio grande. Lo encontramos ese misterio en este mismo libro de Timoteo 3:16. ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Cristo. Y ahí está, hermanos, eso. Misterio es algo que no había sido revelado, pero que luego se nos reveló a nosotros. Gracias a Dios por la revelación de Dios. Porque en Deuteronomio 29 la palabra dice que hay cosas que Dios nos reveló a nosotros, pero las no reveladas pertenecen solamente a Él. Misterios de Dios. Pero ese misterio se reveló a través de la presencia de Cristo en la tierra. Y gracias a Dios porque, hermanos, la integridad, el respaldo divino de quien recibimos nosotros, de quien recibimos las cosas de Dios, debemos considerarlos como algo que Dios usa para nosotros. Y en este caso, Timoteo recibe de Pablo eso, porque le dice, porque yo fui constituido por Dios para ser predicador, para ser maestro y también, hermano, apóstol de Jesucristo. Yo creo que esta noche es buena para nosotros, para reflexionar en cuál es la vida que estamos viviendo, cómo nos ve Dios y reconocer qué es lo que nos hace falta en cuanto a las demandas de Dios. Porque dije yo antes, demandas, dedicación, y esa dedicación es igual a una consagración de mi vida a Dios en todas las áreas, y como consecuencia la santidad. Y Dios dice que nos ha llamado para santificación en nuestras vidas. Pongámonos de pie esta noche. Le damos gracias a Dios
Porque Dios es bueno. Porque Él toma el control siempre de lo que nos hace falta. Porque bueno, la honestidad en nosotros. Para decirle a Dios, este es el área difícil para mí. Ese es el área, Señor, que necesito en la que tú te manifiestes a través de tu poder. Y Dios lo hace, hermanos. Dios lo hace. Porque para eso es que tenemos la palabra de Dios con nosotros. Dice que el que tenga falta de estas cosas, dice el libro de Santiago de sabiduría, demandémosla de Dios, pues. Y en la sabiduría vamos a entender la voluntad de Dios. Y no nos vamos a complicar nuestra vida. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Señor, porque tu palabra es la palabra, Dios mío, que nos amonesta. Porque tu palabra es la que nos confronta. Porque tu palabra, Señor, al confrontarnos, nos va a arrojar luz. Y vamos a poder, como en un espejo, considerar, Dios mío, lo que realmente vivimos cada día en nuestra vida. Señor, si en esta noche, en cuanto a las demandas, Dios mío, de las que hemos hablado en este pensamiento, Señor, todavía no hemos cumplido con ellas. Te pedimos que nos ayudes a considerarlos, a considerar, Señor, la situación que vivimos y que nos permitas con toda honestidad demandar de ti, Dios mío, el ser valientes, arrojados, Dios mío, porque hay una necesidad latente en el mundo en que vivimos. Señor, gracias. Ayúdanos, Dios mío, a consagrar nuestra vida a ti. Ayúdanos, Dios mío, para ser partícipes, Dios mío, de ayudar, de buscar, de arrebatar, como dice el Dios mío, Proverbios 11:30, que el hombre sabio es aquel que gana almas para tu reino. Ayúdanos, Dios mío, cada día en nuestra vida espiritual, para que esa vida espiritual, Señor, nunca decrezca, sino, Dios mío, que haya cada día un crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Cristo en nosotros. Bendice nuestra congregación, la iglesia, el buen pastor, a cada hermano, a cada hermana esta noche, que tú conoces a cada uno de nosotros. Ve también con aquellos que están en sus casas y con tu iglesia alrededor del mundo, Dios, para que, Dios mío, la palabra tuya pueda hallar lugar en nosotros como ese tesoro que nos ha sido dado por ti. Gracias por el Evangelio, que son las buenas noticias. Gracias, Cristo, por haber hecho, Dios mío, por nosotros, Dios mío, lo que nadie pudo haber hecho, ser el sustituto, Señor, para morir por cada uno de nosotros. ¿Cómo no hemos de alabarte y de glorificarte y de exaltarte? Perdónanos, Dios mío, si hemos cometido faltas delante de ti, y ayúdanos siempre a estar a cuentas contigo. Bendice a tu iglesia. Y una vez más, gracias, Señor, por tu palabra. Por Cristo te lo agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, esta noche.